Presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Bueno, no es Thaís Peñalver, les habla Neomar Hernández con todo el gusto del mundo, haciendo esta suplencia interina, nuestra querida Thaís, que va a estar de vuelta, por cierto, no sé si ya lo sabían, a partir del próximo lunes, en su espacio de todos los mediodías de Buen Provecho, va a estar acá compartiendo nuevamente con ustedes. Vamos a arrancar dando los créditos de la estación. Estamos trabajando como todos los días con inmenso placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy. Nuevamente reiterándoles con todo el placer del mundo, supliendo a mi querida Thaís Peñalver, Neomar Hernández. Estamos completamente en vivo, la idea es esa. No haciendo buena la consigna, aquella famosa que algunos tergiversaron o malinterpretaron. No abandonar los espacios, en este caso aplica. No abandonar el espacio para contarles a ustedes lo que está ocurriendo y reflexionar sobre lo que está ocurriendo desde un punto de vista muy particular, muy personal, que ustedes pueden compartir o no. A esta hora, lo más relevante que está aconteciendo en la ciudad de Caracas es, por supuesto, en el este de la ciudad, en la avenida Francisco de Miranda, la convocatoria al Congreso Ciudadano, que están al Cabildo Abierto, Congreso Ciudadano, al Cabildo Abierto que ha realizado la Asamblea Nacional de Venezuela y específicamente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Guaidó. De hecho, estamos esperando que en algunos minutos el propio Guaidó se pronuncie y dirija unas palabras a los asistentes a este cabildo. Esta ha sido la posición sostenida desde el día de ayer, por cierto, en el que les confieso que personalmente sigo sorprendido frente a la reacción, me parece temprana, positiva para la causa democrática venezolana que están tomando los países de la región. Ayer nos enterábamos que, por ejemplo, el Paraguay el presidente del Paraguay daba una rueda de prensa en la que señalaba abiertamente la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. Bueno, idéntica posición están tomando varios países de la región y esto me lleva a mí a concluir de manera parcial que esta presión internacional se va a incrementar en los próximos días. Yo, sinceramente, escéptico como soy sobre muchos de los temas de la política que habitualmente comento con ustedes, yo esperaba que el tema de la retórica permaneciese, al menos en la retórica, en las primeras de cambio. Es decir, yo no esperaba ruptura de relaciones tan rápido de algunos países y menos tan importantes y tan cercanos como por ejemplo el Paraguay. Entiendo que algunos otros ya han asumido idéntica posición. Se estaba hablando de Argentina, se estaba hablando del Perú, se estaba hablando de Chile. Se estaba hablando de, por supuesto salió un pronunciamiento que también es bastante contundente del gobierno de los Estados Unidos. Pero, como digo esto, digo lo otro. Y lo otro es que, por supuesto, si este plano retórico que en este momento está basado esencialmente en del plano de las acciones, solo en la ruptura de relaciones diplomáticas, y de allí hay que ver cuáles son las derivaciones de aquello, no trasciende más allá del comunicado, se le hará un flaco favor a la causa democrática venezolana, porque a veces uno eso es lo que echa en falta, ¿no? Yo lo decía ayer también, de esta mentada abstracción llamada comunidad internacional, que es que se queda en el papel, se queda en los comunicados, se queda en los condenamos, y del condenamos a hacemos queda muy poco. Hay gente que se ha planteado, de hecho,
con toda la razón del mundo y partiendo de un diagnóstico correcto de la situación venezolana, y este diagnóstico es básicamente, ustedes ya lo conocen, en mi percepción personal, de que en Venezuela opera un secuestro a todo nivel y por tanto no hay constitución, no hay Estado de Derecho. Habría que preguntarse si hay Estado. No hay gente que dice que no hay Estado. Yo creo que sí hay, más bien hay demasiado. Y yo ahí con esto un poco entiendo la posición de quienes hablan de usurpación. Por supuesto, hay una usurpación a todo nivel en el poder público, salvo en la Asamblea Nacional. Porque si ustedes no tienen mala memoria, recordarán que los otros poderes públicos, aparte del Ejecutivo, que es el que está como que puesto en la picota en este momento con Nicolás Maduro al frente, son el poder ejecutivo, el poder judicial, esencialmente. Y bueno, luego Venezuela tiene otros poderes, que si el ciudadano, el moral, pero esencialmente el poder judicial, que es otro de los tres grandes pilares en cuanto a poderes públicos, poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder judicial que tenemos actualmente en este país deriva de una situación que reviste ilegitimidad también. Buena parte de los magistrados que están en ese tribunal al día de hoy, sacando sentencias, conectando situaciones bochornosas propiciadas del Ejecutivo y haciendo más que de suscriptores, nada más que de suscriptores, sin cuestionar nada en términos jurídicos de lo que ocurre y de lo que propone Maduro, son derivados de una situación, de una contingencia producida a finales del año 15, cuando aquí se designaron los mencionados magistrados express, o sea, se mencionaron a la carrera, se mandaron a ocupar los cargos vacantes, dado el culmino del periodo de algunos magistrados, a la carrera y sin ningún tipo de credenciales que por cierto no tiene, y una prueba de ello es el señor ahora denunciante que está en los Estados Unidos, el señor Serpa. Tipo sin ninguna credencial para ser magistrado de la República, y además de que no tiene credenciales, bueno, incumplía un requisito esencial que era no estar adscrito a ninguna parcialidad política. Serpa, semanas antes de ejercer como magistrado, yo creo que el mismo día de la designación, fungía como diputado del chavismo del PSUV, específicamente en la Asamblea Nacional, aquella Asamblea Nacional que presidía el inefable Diosdado Cabello. Entonces, ese poder judicial, cuando se habla de que la AN es el único poder legítimo que tiene con miras a la comunidad internacional Venezuela en estos momentos, bueno, no se habla en el vacío, es porque el poder judicial que tenemos, más allá de sus decisiones, bueno, su conformación también es ilegítima a esta altura. Después de esto, bueno, hay interpretaciones, que si el TSJ que está afuera es legítimo, es legítimo porque los magistrados que están allí fueron designados de acuerdo a los procedimientos de ley, y como deben hacer las cosas, y se hicieron las cosas ya en la nueva legislatura, en la nueva Asamblea Nacional, luego de que la oposición ganó la mayoría. Pero, por supuesto, también hay una visión allí de que esta es una parcialidad del total de los magistrados. No todos los magistrados que están fuera hacen completo un Tribunal Supremo. Esos magistrados, junto a otros que todavía tenían el periodo vigente, que están acá en Venezuela, completan un tribunal. Por eso es que hay también interpretaciones jurídicas sobre esto, que si los que están afuera no es que son un TSJ legítimo, no, legítimos son todos esos magistrados. El tema es que por sí solo, creo que son 13 principales, no hacen un tribunal completo. Y eso hay que decírselo a la gente también. Pero en ese sentido es que se habla de la AN como un único poder público legítimo en Venezuela. Entonces, dado de partir de este diagnóstico donde todos los poderes públicos están usurpados, salvo la Asamblea Nacional, se ha convocado el día de hoy a el mentado cabildo abierto en la ciudad capital. Y yo, siendo muy crudo, muy sincero y siguiendo y siendo también coherente con lo que he planteado a propósito de la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la misma, yo veo este cabildo abierto como una especie de llamado a sostener la lucha. O sea, la gente no puede pensar, y yo con esto no quiero incurrir en el desánimo, sino que quiero ser lo más transparente posible con las cosas que se dicen. La gente no puede pensar que llamar nuevamente a la calle, al pueblo venezolano, a los ciudadanos venezolanos de cambio, es lo que va a dinamitar al proceso interno del chavismo. Y es que va a ser un cambio de régimen en Venezuela. Lo que básicamente está haciendo Guaidó cuando propone esto es tratar de proponer algo en medio de la limitadísima capacidad de acción que tiene la Asamblea Nacional. No solo él, sino la Asamblea Nacional al día de hoy. Más allá de que la Asamblea Nacional sea el único poder legítimo reconocido puertas afuera de Venezuela, puertas adentro, su poder es prácticamente nulo. O sea, y desde allí yo he partido para, de alguna manera, expresar mi posición sobre
No la inconveniencia, porque yo no creo que sea inconveniente. Yo creo que las cosas que hay que hacerlas, pero sí la intrascendencia quizá, y lamento que la palabra sea muy dura para algunas personas, de que Guaidó diga el día de mañana, mire, yo decido que voy a hacer buena la interpretación que hacen algunos juristas venezolanos y algunos dirigentes políticos venezolanos y me voy a juramentar como presidente de la República. Eso quizás es lo que hay que hacer, pero amén de que acechen peligros, como que el señor lo vayan a mandar preso, le vaya a llegar una comisión del SEBIN a su casa y le vaya a llevar a la familia o lo vayan a llevar a él mismo preso, y de que eso represente además una baja para las causas democráticas, yo no me voy con eso, que eso por supuesto tiene su verdad, pero yo me voy más con la materialización de los hechos. ¿Realmente que Juan Guaidó asuma o se diga presidente va a propiciar que él sea y despache como presidente de la República? Bueno, yo creo que no, en las condiciones actuales. Solamente eso será posible si una fuerza equiparable a la Fuerza Armada, y no hablo de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, cosa que para mí no existe, lo que existe son unos pretores del gobierno de Nicolás Maduro, aparece en el frente. Y eso internamente aún no se ve. Quizá externamente se vea, pero quizá antes de que eso ocurra también hay soluciones intermedias, y no estoy hablando, por cierto, de reanudar jornadas de diálogo ni mucho menos. Quizá, y por eso yo arrancaba esta especie de introducción hablando de esto, esta especie de reacción en cadena, reacción dominó de las esferas internacionales con respecto a lo que ha ocurrido el día de ayer en Venezuela. Y esto es que un señor que en unas supuestas elecciones que nadie califica, o que el mundo civilizado occidental no califica como tales porque no tienen ningún requisito para cumplir esa calificación, haya decidido juramentarse y decir que él va a gobernar hasta el año 25, bueno, eso ha generado que este mundo de alguna manera importante, y yo no digo que China o Rusia no sean importantes o que Irán no lo sea, sino que bueno, son otras esferas de poder que no son tradicionalmente las vinculadas al mundo occidental en el que se movía Venezuela, hayan decidido justamente decir que van a romper relaciones, y eso puede traer una consecuencia, y aquí es donde yo pongo el acento, que si va del plano de lo diplomático al plano de las acciones, y yo ayer hablaba, por ejemplo, del plano comercial, se le va a poner muy difícil la película al gobierno de Venezuela. Esa es una especie de solución intermedia. Yo creo que a eso están apostando todavía buena parte de los países del mundo. Yo creo que el escenario de presiones va a continuar, se va a agudizar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y probablemente el gobierno de Nicolás Maduro no va a aflojar. O sea, una revolución, y menos una revolución comunista, van a soltar el poder porque lo que impere en Venezuela sea la miseria para el resto de los que vivimos acá. Y eso está más que comprobado. La paridad dólar-bolívar, están hablando suficientemente de lo devaluados que están los salarios en Venezuela y la capacidad limitadísima de compra que tienen los venezolanos sobre bienes y servicios. Y eso no le importa en modo alguno al gobierno. Pero yo creo que llevadas a un punto de agudización esas condiciones, quizá el plano nacional, el plano interno venezolano se pueden complejizar a un punto, mire, bastante delicado. Esto entendiendo que Venezuela es un país que lamentablemente al día de hoy no tiene ninguna capacidad de sostenimiento autárquico en términos internos. Cuando hablo de autarquía hablo de, por ejemplo, la comida. Venezuela, lo que se come actualmente, yo no tengo las cifras en la mano, pero bueno, muchos informes hemos leído sobre esto, ustedes y nosotros. Venezuela, los platos de comida que diariamente se sirven en Venezuela están compuestos esencialmente por productos importados. Si esos países que surten de alimentos al gobierno venezolano, que les compre, les paguen dólares, de alguna manera deciden incrementar las presiones, incitando o pechando, mejor dicho, a compañías internacionales con respecto al intercambio de estos bienes con el gobierno de Venezuela, bueno, dígame usted qué le va a poner en la mesa el gobierno de Venezuela con las cajas CLAP a los venezolanos. No tendrán cómo rellenar esas cajas CLAP. Y yo no descarto que eso pueda llegar. La eterna pregunta, por ejemplo, para cerrar con otra situación muy básica, es con respecto a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos podrían decidir en algún momento dado, no una invasión militar, que es como un escenario más extremo y como menos probable que ocurra en estos tiempos, sino, por ejemplo, decir, mire, yo no le voy a comprar más petróleo a Venezuela.
Eso no haría ninguna mella en el mercado energético norteamericano, porque francamente en la torta, en el gran reparto de las importaciones petroleras norteamericanas, Venezuela tendrá algo así como el 3 o el 5%, pero se haría mella dentro de las finanzas venezolanas. Esa ha sido, por cierto, una especie de clamor de mucha gente por muchos años. Bueno, yo creeré en los gringos, dice mucha gente, cuando los gringos decían no comprar más petróleo al gobierno de Venezuela, a PDVSA. Esas son una de las cosas prácticas intermedias que podrían mediar antes de que ocurra, por ejemplo, eso que algunos proyectan de que, bueno, de que se aglutine una fuerza internacional que venga a Venezuela a restablecer el orden y todo lo demás. Esas podrían ser cosas que precedan, y les reitero, visto lo visto que yo estoy viendo desde ayer con estos pronunciamientos bastante fuertes, estas posiciones bastante sólidas que estoy viendo en muchos países de la región, yo no descartaría que este escenario de presiones siga subiendo. De modo que, dicho esto, vamos a ir al corte comercial y a la vuelta seguimos conversando sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya venimos con más. De buen provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, un modo de graficar un poco lo que es la posición del vecindario se expresa en la declaración que ha emitido el gobierno del Perú en la persona del presidente de esa nación, Martín Vizcarra, quien dice lo siguiente: un régimen ilegítimo y dictatorial se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina. Esto lo escribió en Twitter. Estoy leyendo además una nota que acompaña estas declaraciones en elestimulo.com y dice: la Cancillería de Perú también llamó a consultas a la encargada de negocios de la Embajada peruana en Venezuela, Rosa Álvarez, quien está encargada de la delegación peruana en Caracas, al iniciarse el ilegítimo periodo presidencial de Maduro. Perú ratificó además su pleno respaldo a la Asamblea Nacional Venezolana, elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015, y reafirmó su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en ese país. Fíjense ustedes, el caso de Perú es como el caso de otros países de esta región que ya ni siquiera tienen embajador en Venezuela. Aquí se habla del encargado de negocios del Perú. Y fue llamado a consultas. Por supuesto, llamar a consultas no es romper relaciones diplomáticas. Llamar a consultas es el paso previo, quizá, en muchas de estas ocasiones. No es retirar el embajador, no es retirar ni siquiera el encargado de negocios. Pero en ese sentido, quizá eso puede resumir un poco lo que es la posición de varios de estos gobiernos. Y quiero también detenerme en uno de los puntos que el día de ayer mencionaba Guaidó en su discurso. Y este discurso, por una parte, llamaba a lo del Cabildo Abierto el día de hoy, y por la otra era como un nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a pronunciarse. Y por supuesto, esto es como siguiendo un poco la cartilla o haciendo bueno el manual, pues, de procedimiento. Lo que sucede es que estos llamados ya se han producido con anterioridad. En el año 2014 se hizo, creo yo, y ese fue uno de los leitmotiv del movimiento de la salida. En 2017, las protestas de calle, se pensó que iban a propiciar una especie de ruptura en la base gobernante y sobre todo en la base militar, dado que sacar importantes contingentes de ciudadanos a las calles a protestar por sus derechos iba a poner en una especie de situación de espada contra la pared, entre la espada y la pared, a los funcionarios policiales y militares esencialmente.
Bueno, el saldo es lamentablísimo, o sea, todo el mundo lo conoce, el saldo es de más de 100 muertos en el año 17, el saldo es de una impunidad creciente. Nosotros en Y Así Nos Va, que hemos de alguna manera trabajado el caso de presos políticos y el caso de personas víctimas de la represión, hasta tal punto de haber sido asesinados en ese año 17, hemos dado con la lamentable noticia que pasado más de un año luego de esos lamentables sucesos, el signo común de aquello es la impunidad. Hay en muchos casos funcionarios militares claramente identificados, fotos, videos y demás, que es evidencia irrebatible porque es evidencia gráfica a estas alturas del siglo, y deliberadamente Fiscalía, deliberadamente el Ministerio Público lo que ha hecho es ocultar, retrasar, caer en procesos de dilación con todo lo que corresponde a la administración de justicia. Y bueno, y por supuesto no hablo del Poder Judicial como tal, de las cortes, los tribunales, ni siquiera hablo de eso, ¿no? Pero ese es el signo común. Y la invocación de que esta situación, por así llamarla límite, situaciones que son muy complejas y que, bueno, ponen a la gente a decidir entre tú eres blanco o eres negro, eres azul o eres rojo, cree uno que van a llevar a propiciar a que salga lo mejor de estas personas y no termina saliendo. En este caso, después del año 17, se producen algunas deserciones militares, hay que decirlo. Por eso finales del 17 y comienzos del 18 son especialmente significativos en cuanto a prisión política, porque empiezan a apresar a un número importante de militares que supuestamente manifestaban ellos su descontento. Se les comienza a acusar de cosas disparatadas, de traición a la patria, de rebelión, de insubordinación, de todo lo demás. En este caso, no me voy a poner a describir específicamente cómo se llaman los delitos, pero se les acusa en todo caso de que van a alzarse contra el gobierno, y la política es muy clara en cuanto a la represión. Pero, dentro de las grandes esferas del poder militar no se producen mayores deserciones. De manera que esa es una pieza todavía faltante en el rompecabezas. Es una continua invocación de las fuerzas democráticas, el llamamiento a la Fuerza Armada Nacional, pero es un llamamiento que generalmente cae en cuenca vacía, generalmente cae en saco roto, generalmente no produce ningún resultado tangible. Y esto por haciendo un análisis muy rasante de la situación, esto tiene que ver justamente con que los militares al día de hoy lo tienen casi todo en este país, por no decir que lo tienen todo, y que cuando usted lleva esto a un trade-off, o sea, cuando usted quiere hacer que cambien su línea de conducta, su línea de acción, usted tiene que ofrecerle más de lo que tienen. Y la pregunta en todo caso al día de hoy es: ¿qué le puede ofrecer usted de más a un militar que ya maneja casi todo el país a voluntad? Bueno, muchos de ellos quizás están incómodos con la situación y lo que estarían buscando más que otra cosa es el ansiado bien que se llama impunidad, que algunos lo llaman, para decorarlo y para que no suene tan feo, justicia transicional en medio de una transición política. Y es decir, a mí me respetas determinado número de millones de dólares, me respetas mis determinadas propiedades, mis carros, mis relojes, me respetas a mi familia, me permites vivir con mi familia en una especie de exilio dorado, y yo doy un paso al frente. Y ese paso al frente que yo voy a dar, se va a llevar tras de mí, se va a llevar a un grupo importante de militares. Pero eso no ha pasado. Pero eso es lo que tú, en todo caso, puedes asomar. Por eso es que es tan difícil el tema militar en Venezuela. Esto claramente lo advirtió Chávez desde un primer momento. Chávez no es tonto, Chávez no tenía partido político tan consolidado en su momento, y el partido político que termina siendo el armazón de poder de Chávez son los militares, el partido, como lo ha dicho Taís en tantas ocasiones, de los políticos armados. Esto además prevaliéndose de la condición de que, llegado el punto en el que la revolución se hiciese inminente, que la revolución no tuviese otros métodos de sostenimiento que no fuese la represión, ibas a tener a toda una casta de militares pervertidos a tu lado, porque los habías puesto, en cuanto negocio non santo insiste, y no voy a entrar en detalles. Esos negocios van desde el tráfico de diamantes y el tráfico de oro, el tráfico de minerales, ahora el coltán que se ha puesto de moda, hasta el tráfico de sustancias ilícitas, pues. Y eso, por no hablar, de las alcabalas, manejo de los ministerios, que ya sería como el manejo formal del aparato del Estado. Esa especie de pacto con el diablo
que termina enarbolando Chávez con los militares es en parte corresponde a la visión de la política de Chávez, enteramente militarista, y en parte corresponde a un diseño, digamos, estratégico-táctico de Chávez para no salir nunca del poder. ¿Cómo no se sale nunca del poder? Bueno, cuando a usted le llega el punto en el que nadie lo quiere porque ha perdido la popularidad, y hay que decir que Chávez y el chavismo fueron muy populares en una época en este país, eso no es mentira, pero una vez que usted ha agotado todas las condiciones que le permiten sostener esa popularidad, usted tiene unos tipos que tienen nada más y nada menos que unos tanques, nada más y nada menos que un parque de helicópteros, muy mermado por cierto, pero lo tienen, aviones, que tienen unidades blindadas y que tienen un innumerable parque de armas en los cuarteles. Y eso termina siendo, por supuesto, en una confrontación con la oposición, una ventaja comparativa importantísima, porque en Venezuela no hay, hasta nuevo aviso, ni ejército de partisanos, ni guerrillas, ni mucho menos, sino que hay unos civiles desarmados frente a ese grupo de militares. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y si quieren a la vuelta podemos también darle paso a la participación de ustedes hoy en este viernes especial en Buen Provecho. Estamos, les reitero, esperando las palabras de Juan Guaidó, ojalá que sean antes de la 1 para oírlo un poco, en esta manifestación en el este de la ciudad, en la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, en la ONU. Yo ayer había dicho que era la OEA, no, es la ONU, en Altamira, en el Parque Cristal, muy cerca del Parque Cristal. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. De vuelta en Buen Provecho, y antes de dar paso a sus llamadas, voy a utilizar el espacio para un par de servicios públicos que tenemos por acá. Para una persona que tiene un aneurisma cerebral, se solicitan 2 clics para aneurisma, un traductor de luz arterial de punta cuadrada, gel FDAM, colonoides, sierra de Gait y bolsas negras, dice acá, y vancomicina de 1 gramo. Si usted puede colaborar con alguno de estos insumos médicos, por favor comuníquese con el número telefónico 0412-950-4279, 412-950-4279. De igual manera, para la señora María Eugenia, se están solicitando pastillas de Bactron en pastillas. Si usted puede colaborar con ella, le agradecemos que nos llame acá a la emisora o las haga llegar acá a la recepción de Radio Caracas Radio en la avenida Páez del Paraíso. Le estaremos muy agradecidos por esa colaboración. Tenemos llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Leobardo Sala. Hola, Leobardo, adelante. Neomar, un saludo. Gracias. De verdad me contento de escucharte nuevamente. Igual. Mira, hermano, de verdad nosotros como venezolanos tenemos que respaldar, yo diría que el 100% al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Y lo digo, chico, porque estamos llenos de mucha incertidumbre y lejos de cuestionamientos, lejos de cuestionar a nuestros diputados, debemos darle el respaldo mayoritario. Es el único
órgano, por así decirlo, legítimo, la única institución legítima que tenemos en Venezuela, y tenemos que respaldar ese cabildo. Las decisiones que se tomen allí no tenemos una bolita mágica para saber qué es lo que va a pasar, pero de algo sí estoy seguro, que más temprano que tarde veremos reivindicada nuestra Venezuela. Feliz tarde. Gracias, Leobardo, por tu llamada. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Es la señora Mercedes Vergara del centro de Caracas. Hola, Mercedes, bienvenida. Bueno, quiero felicitar a la Asamblea Nacional, que sin ellos, sinceramente, si no hubiese sido por ellos a nivel internacional, no se sabe todo lo que estamos viviendo acá. Debemos apoyarlo, debemos estar unidos y tenemos que dejar el miedo. El hecho de que a la gente le llegue una caja del CLAP o le estén dando algún bono, eso no significa que la gente tiene que estar sumisa y sujeta. Estamos oprimidos, debemos de salir adelante y bueno, que Dios nos proteja. Hasta luego. Gracias, Mercedes. Tenemos otra llamada, César. Vamos con otra llamada en Buen Provecho. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Aló, ¿es conmigo? Es con usted, amiga. Buenas tardes, la señora Carmen del Marqués. Carmen, bienvenida, adelante. Yo esta mañana estaba escuchando el programa de Plomo Parejo. Ajá. Y entonces, no, sí, como que sí. Plomo Parejo, no, Plomo Parejo era el programa de las 4 de Iván, que... No, espérate, el programa que transmiten a las 9, a las 8. El programa de Pedro García Otero. No, a las 8 de la mañana. Bueno, no sé en cuál. Bueno, entonces el locutor de ahí dijo, ajá, que pase lo que pase, este señor es el presidente de Venezuela. Ajá. ¿Cómo va a decir ese señor eso? Un locutor va a decir eso en el radio, señor, sabiendo que todos los países del mundo están rechazando eso. Uh-huh. La universidad como que le pasó por encima, plomo a plomo. Entonces tienen que ver qué hace ese señor no decir eso en el radio, porque para mí Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela. Bueno, Carmen, no le sabría decir de quién se trata la persona que usted está señalando, pero a las 8 de la mañana acá tenemos a Pedro García, ¿no? No creo que haya dicho eso. No, viene después de esta muchacha que transmite de las 7 a 8. Bueno, el que lo oiga y el que le caiga que se sobe. Yo no sé, Carmen. Feliz año, que sigas bien y que Dios te cuide. Gracias, amén, Carmen. Hasta luego. Gracias, amén. Tenemos otra llamada. No tenemos más llamadas. Vamos a leer un poco los mensajes que llegan a través de nuestra mensajería también en el canal, en rcr.tv. Tenemos un chat habilitado para que ustedes nos escriban allí también. Y dice, la ruta de Guaidó no es asumir la presidencia. Están estirando la arruga, estamos fritos, soluciones, dice Pedro Paredes. También nos dicen por acá, Luis Herrera. Bueno, no, este es un mensaje para el programa anterior. Bárbara Bustamante, los venezolanos no les interesan posiciones de países buenos o malos, quieren que vengan con fuerzas militares de todos los países para liberar a Venezuela, que se encuentra secuestrada por bandas criminales del gobierno. No entiende la fracción 16 y tampoco los demás que piden lo imposible a la Asamblea Nacional, a su presidente, si Venezuela y todo el pueblo está secuestrado por estas bandas criminales, o no entienden o se hacen los tarados, dice Bárbara Bustamante. También nos dice por acá, ¿quién más tenemos por aquí? Arsenis Prado, intervención ya, el pueblo no tiene armas para defenderse. Jimmy Gómez dice, pura cháchara es el cabildo, eso es lo que dé sueño. También Victoria Isolda Dufloc, me gustó mucho tu exposición analizando los hechos acaecidos ayer y también los de hoy, gracias por tu trabajo, gracias por escucharnos. Miguel Peraza dice, mira, Miguel Peraza me está diciendo que Fran Tobar, que dijo eso, bueno, no sé, Fran que defienda su punto, yo no sé de qué está hablando. Yo sí le podría decir una cosa, ¿no? Que más o menos lo comentábamos el día de ayer, ¿no? No sé qué habrá dicho Fran en este sentido, pero yo podría decir que aunque Nicolás Maduro, por supuesto que no es presidente, y desde hace rato no lo es para mí, despacha en funciones presidenciales. Quien firma los cheques de Venezuela es Nicolás Maduro. Quien solicita los préstamos al exterior es Nicolás Maduro, por supuesto, con la capacidad de que estos sean atendidos cada vez más mermada, pero quien manda la representación diplomática de Venezuela al exterior hasta este momento es Nicolás Maduro. Quien tiene un ministerio y quien arregla, digamos, el aparato del Estado, o mejor dicho, desarregla, es Nicolás Maduro. Pero eso no deviene de la condición de que sea presidente. Para mí lo que está instaurado en Venezuela, por supuesto, y se lo he dicho muchas veces, es un secuestro, y en ese secuestro opera una tiranía. Ni siquiera es una dictadura, porque yo, para zafarme un poco de la discusión politológica, les he dicho que basta ver en los ejemplos históricos
las dictaduras latinoamericanas clásicas, y esas dictaduras se han caracterizado generalmente porque, primero, son regentadas por militares, y como esos tipos que son militares, muchos de ellos devenidos de la Escuela de las Américas y todo lo demás, esos militares lo primero que buscan imponer es el orden, un valor esencial para una dictadura de estas clásicas. Por supuesto, estoy hablando de dictaduras de hace 30, 40 años, la famosa dictadura del Cono Sur, la dictadura de Centroamérica, de 60, los 70, bueno, y algunos países que arrancaron con dictaduras de los 40 y los 50. Usted veía allí que, por ejemplo, malandro no había en la calle. Y eso es muy claro en una dictadura. En una tiranía es distinto. Una tiranía hay un tipo que oprime porque puede, hace todo lo que le da la gana porque puede, y además se confabulan en esa especie de aparato del Estado, bueno, todos los peores males de la República. Verbigracia en Venezuela, de la República, digo no porque la República es un sistema corrupto, sino que digo que lo peor que puede haber en un país, en una nación, o sea, lo que puede haber dentro de un territorio. Verbigracia en Venezuela, el caso de los colectivos, que de alguna manera cogobiernan también. O sea, nadie se llama engaño. Son grupos parapoliciales que tienen un peso específico en el poder. Además están armados, actúan con impunidad. Eso es una tiranía. Un tipo que decide quién vive y quién muere porque él le da la gana. Y que no haya una especie de aparato de justicia que refrene esos excesos del poder. Que no haya dentro de la oposición nadie que lo refrene. En muchos casos porque son cómplices, en otros no es porque sean cómplices. Yo creo que en la oposición hay muchos dirigentes valientes y honestos, pero no es porque sean cómplices, es porque sencillamente frente a ese empellón armado usted no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer, pues? ¿Cómo te le vas a plantar? Eso es una tiranía. Entonces, yo no sé si esa es la argumentación que estaba sosteniendo esta mañana el amigo Fran Tobar, pero quizá pueda ir por allí, ¿no? De que el tipo sigue despachando. Lo que ha ocurrido después del día de ayer es que seguirá despachando, pero buena parte, y aquí viene el detalle importante, con eso arrancamos el programa del día de hoy, pero el detalle importante es que buena parte del mundo no lo va a reconocer. Ahora, ¿hasta qué punto no lo va a reconocer? ¿No lo va a reconocer nominalmente, diplomáticamente, o no lo va a reconocer de un todo? Y es decir, mira, no transo más nada contigo, veto a las empresas privadas de mi país para que de alguna manera puedan adelantar cualquier trato comercial contigo, porque eres un gobierno que no es legítimo en cuanto a su origen, que está allí por la fuerza, porque fabricaste unas elecciones y hiciste lo que hiciste. Ese es el punto de pregunta a este momento. Pero de tal manera que se produce una usurpación, bueno, hay un tipo despachando allí, y despacha como presidente. Ese es el punto. ¿Tenemos más llamadas? No tenemos más llamadas, César. Vamos a darle paso a más llamadas y mientras tanto sigo leyendo los mensajes acá a través de rcr.tv. Les reitero, tenemos nuestra mensajería acá habilitada. Simón González, por ahora es esperar las decisiones de la presidencia de Juan Guaidó en conjunto con la comunidad internacional. Hay que apoyarlo. Griselis Origuén dice, el programa de las 8 es golpe a golpe. Ronnie Castro, calle, ok. Miguel Peraza también nos saluda. Gina Monk también nos saluda por acá. Jessica Estrella Barreto dice, estamos en la espera de que Guaidó asuma la presidencia. ¿Cuándo hablará? Estamos esperando que hable. Nina Fernández nos saluda. José Enrique Ayala de la Concepción está escuchándonos desde Alemania. Un gran abrazo, José Enrique. Yelix Salongar hace un punto y se están tratando con asesinos, por favor entiendan eso. Vamos con otra llamada antes de ir al corte de este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo está usted, hermano? ¿Con quién tengo el gusto? Ángel Delgado me llamo yo, de Vargas. Ángel, bienvenido, adelante. Bueno, yo quisiera tener la habilidad suficiente para con pocas palabras explicar lo que quiero decir, porque sé lo que es el tiempo de radio. Desde el tiempo inmemorial, siempre los tiranos han estado metidos dentro de un sitio inexpugnable, que vaya en Castillo, llámese sitio, estas cuestiones, y tenían todo tapado. Y el pueblo, la gente que trataba de entrar, tenía que lograr romper esa para poder entrar. Y para eso se utilizó siempre el ariete. El ariete tenía las bondades físicas suficientes para poder tumbar las puertas, para poder tumbar las cosas. Ahora, nosotros tenemos un ariete que tiene las cualidades que son la razón, que es el uso lógico y como debe ser de la Constitución, tener la razón en líneas generales de lo que es implantar un sistema democrático en un país. O sea, si nosotros tenemos un ariete tan grande como ese, y el ariete depende del número de brazos que lo empuje, yo llamo a la gente a que entiendan que la unidad es eso, poner la mayor cantidad de brazos posible para que el único ariete que tiene cualidades realmente para tumbar esto que está
acabando con este país, entiendan que la unidad es eso, darle fuerza al ariete, que es el único que tenemos. No sé si soy explícito y claro en lo que digo, pero te agradezco infinitamente que me lo haya permitido decir. No, gracias a ti, Ángel, y me gusta la analogía, además. Tiene clave histórica, está bueno. Vamos a otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Es Lucy Sánchez de Palo Verde. Lucy, bienvenida. Es para como un poco salir en defensa de la Asamblea Nacional, porque ¿te imaginas tú, ustedes, que tuvieran 3 años trabajando sin sueldo? Es que nadie toma en cuenta del gran esfuerzo que están haciendo esos muchachos. Bueno, digo muchachos porque soy una vieja. Y están cumpliendo, cónchale, aunque sea un poquito de alabanza para esa gente, por favor. Gracias, Neomar, feliz tarde. Gracias, Lucy. Bueno, yo no sé si alabanza, yo creo que la gente hay que reconocerle cuando lo hace bien y criticarle cuando lo hace mal. Ese es un principio del que yo he partido siempre. Tengo amigos dentro de la Asamblea Nacional, tengo personas que adverso en términos políticos y otros que adverso hasta en términos personales porque son sencillamente repudiables. No tengo que ahondar en detalles porque algunos conocen suficientemente de estas especificidades, ¿no? Pero yo parto de esa premisa, independientemente de que lo estén haciendo bien en un momento, lo estén haciendo mal en otro momento. Hay que criticar a la gente por las acciones. Y yo creo que en el momento actual he sido suficientemente claro con el tema de Guaidó, por ejemplo. Cuando hay una especie de jornada nacional para decirle a Guaidó, mira, suma, móntese la corona como Napoleón, cálcese la banda. Yo me he puesto en la situación de Guaidó y lo que he dicho, bueno, vamos a ver las implicaciones de aquello. Hay posibilidades de que ese acto invocativo de yo soy presidente de la República sea efectivamente materializable. Esa es la pregunta que yo he dejado para quienes arguyen este punto. Más allá de que yo tenga que salir en defensa o solidaridades automáticas con respecto a uno o a otro, cosa en la que no creo. Porque yo creo que cuando la gente lo hace mal hay que decírselo, para que corrija. Hay algunos que les molesta que se les diga, bueno, lamentable. Tenemos otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi mamá, feliz año. ¿Con quién tengo el gusto? Wilmari. Wilmari, bienvenida, adelante. Feliz año. Feliz año, Wilmari. Mire, aquí tengo macrodantina. Ajá. Y finasteride. Uh-huh. Macrodantina, finasteride. Ajá. Mi teléfono es 0416 414 5784. 0416 414 5784. Macrodantina, finasteride. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, Wilmari. Espero que sea para donar, ¿no? Aquí no estamos promoviendo ningún tipo, aquí no somos farmacia, ni estamos promoviendo intercambios comerciales, ni estamos haciéndole cuñas aquí a la gente para que venda medicamentos. Yo estoy seguro que Wilmari lo está diciendo porque está donando estos medicamentos y no quiere que se pierdan, pues, y eso es importante, pues, que las cosas se utilicen y más en estos tiempos tan precarios, tan difíciles para mucha gente. Vamos a ir al corte comercial y venimos ya con el último segmento de este Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa.
Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta, en buen provecho. Ya nos quedan poquitos minutos para despedir el programa. Quiero también enviarle saludos a todos los que nos han participado, su audiencia a esta hora a través del Twitter. Nelson, Roberto Parra, Erubí Molina, Rosa Fermín, Ibrahim López Piñero, tantas personas, Mari Romero, que están escribiéndonos a esta hora. Isabel Orfebre, que dice: buenas tardes, por ejemplo, aquí hay una pregunta también. Acudo a tus conocimientos, viendo la rebeldía del régimen de entregar lo que ya no le corresponde, que es Venezuela, Guaidó puede solicitar ayuda internacional para que contribuyan con el orden interno del país debido a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo me imagino que a este punto es que remite la interpretación de las personas que arguyen que Guaidó tiene que ya asumir la posición de juramentación como presidente de la República. Porque para tú materializar eso tienes que contar, entendiendo la situación que estamos viviendo. Reitero, no me cansaré de reiterar esto, porque mientras no se entienda, seguiremos cometiendo errores, que es una situación de secuestro. Y en el secuestro media la violencia, media la pistola, media la escopeta, media el arma. Para usted poder hacer eso, tiene que contar con, digámoslo así, una contraprestación que pueda hacerle frente a esa situación. O sea, de otro modo es para mí inviable. Para mí es sencillamente inviable que se alimente la esperanza de la gente con esta visión, ¿no? También nos dicen por acá: 50 años de bloqueo a Cuba, nos faltan 30. Si no participamos en el juego, seguiremos sumando. No sé si esto se refiere a lo que yo mencionaba a propósito de que podrían producirse sanciones económicas más graves que de alguna manera lleven al aislamiento de Venezuela. Bueno, la situación de Cuba del siglo XX es muy específica. Se trata de una isla que como mayor bien de producción en su momento lo que tenía era la caña de azúcar. Luego hasta con las zafras de la caña de azúcar acabó Fidel Castro y la Revolución Cubana. Que quizá la economía venía arbitrada más que por la caña de azúcar, por el turismo. En algún momento fue hasta el burdel de los Estados Unidos, literalmente Cuba, no solamente con el tema de la prostitución, sino sobre todo con el de los casinos. Fue incluso un territorio cuando Batista para lavar dinero. Si ustedes, y esto no es ficción de hecho, pero no solamente está relatado en películas. Si quieren verlo en películas, bueno, en El Padrino es muy evidente. Cuando las mafias italoamericanas en algún momento deciden que poner a circular sus capitales por los circuitos económicos de Estados Unidos se vuelve algo que puede ser detectable, y deciden mudar ese capital o parcialmente ese capital a La Habana, en construcciones, en casinos, en todo lo demás, porque había un gobierno que iba a ser muy permisivo con eso. Bueno, Batista luego lo derrocó Fidel y terminó siendo peor el remedio que la enfermedad, pero básicamente eso es Cuba. Venezuela tiene un potencial petrolero muy importante. Tiene un potencial ahora que nos hemos dado cuenta o nos hemos percatado de ello en los últimos años, que no solamente se circunscribe a los petroleros, sino minero, muy, muy importante. Tiene una posición geoestratégica que no tiene Cuba, por cuanto trae como derivación una importancia que no tiene Cuba, no tenía la Cuba en el siglo XX. Pero también es cierto que en el siglo XXI ya no son las invasiones, las operaciones militares unilaterales, y no son la política dura exterior de los Estados Unidos la que se impone, como se imponía en el siglo XX y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Eso ya no se ve. Lo que sí les puedo decir es que generalmente estos procesos atienden a resoluciones que no están escritas. Son inéditas las soluciones. Y esto es muy duro decirlo porque entraña mucha incertidumbre. O sea, usted no tiene a qué atenerse en un libro para buscar en la historia cómo se resolvió la dictadura de Hugo Chávez y la tiranía de Maduro después. O el chavismo como problema. No lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque el problema es inédito. Y estos problemas no tienden a estar escritos en los libros. Entonces, ese es uno de las grandes dificultades para atravesar la circunstancia actual. Pero bueno, tenemos lo que tenemos.
ya creo que llegó la hora de despedirnos, pero antes de irme quisiera reiterar el número. Me estaban pidiendo el número de la señora, no lo tengo apuntado, el número de la señora que está de alguna manera donando los medicamentos, la señora Wilmari. Bueno, señora Wilmari, hágase notar nuevamente, llame por favor nuevamente que hay alguien interesado en los medicamentos para ver si toma apunte de su número. Nosotros de momento vamos a despedirnos, yo volveré con todo el gusto del mundo a las 4 de la tarde acompañado de Daniel Lara y así nos va. Y de momento también les digo hasta luego. El viernes próximo espero estar acá con mi querida Thaís Peñalver, que les reitero, vuelve el lunes a su programa Buen Provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción